Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancú, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de nuestra serie documental sobre patrimonio, historia ancuitana, chilota. En este octubre, muy histórico, esperemos que sea así, siempre en Canal del Sur y en la Corporación no dejamos pasar algún hito importante, interesante, que destaque, que vincule la historia ancuitana con la chilota e incluso con el continente. Y octubre nos llamó precisamente la atención porque este 8 de octubre se conmemora un año más del combate naval de Angamo. Y este episodio náutico tiene muchas implicaciones con Chiloé porque no solo cambió el curso de la guerra del 79, si recordamos nuestras lecciones de historia básica, fue la captura del Huáscar. Y eso significó, en esa guerra cruenta, fratricida para muchos, que una vez que Chile obtuvo el dominio, el control de este barco que asolaba las costas, eso permitió la invasión al norte del país y el final de la guerra. Pero fue tan tremendo, tan conmocionante lo que hizo Prat y sus bravos, incluyendo 7 chilotes en la raya de Iquique, como que opacó este otro combate, que desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista histórico, fue trascendente, sin restar por nada a la heroica hazaña de Prat y sus bravos. Bueno, ¿por qué Angamo? El comandante en jefe de la flota chilena en esa época, 1879, era un chilote valdiviano. El comandante Galvarino Riveros Cárdenas, héroe de la preciosa comuna y villa de Curaco de Vélez. Él estaba al mando de toda la flota de guerra en esa época. ¿Y por qué nos trae nuevamente su imagen a Chiloé? Porque 13 años antes, en 1865 y 66, la historia se dio vuelta, se cambió. España no reconocía la independencia de muchos países de América del Sur, como Perú particularmente y Chile también. Y aunque parezca casi absurdo, hubo una declaración de guerra contra España, tanto de Chile como de Perú, en 1875, por la toma arbitraria de la flota española de una isla guanera que se llamaba Las Chinchas en Perú. ¿Y por qué otra vez se conecta esta guerra casi desconocida? Porque escuchen lo que estamos diciendo. En 1865 la flota peruana estaba aliada a la flota chilena para combatir a España. Y en 1879 estaban en guerra Perú contra Chile y Bolivia. Es complejo explicar estos elementos de por qué en 13 años cambió el curso de la historia para dos países hermanos, con todas las consecuencias que eso han derivado en el tiempo. Es para otro documental. ¿Qué queremos destacar en este momento, en esta efeméride aquí con la preciosa bahía de Ancú a mis espaldas? Que todos los barcos históricos del 79 se juntaron aquí en Chiloé en 1865 y principios del 66. Me refiero a la gloriosa corbeta Esmeralda, el Huáscar, la Independencia, la Covadonga y sus futuros héroes, Prat, Conde, el Grau, la Torre, estuvieron aquí, en la bahía de Ancú. ¿Por qué? La flota española, estamos hablando de 1865, era enormemente superior en capacidad de fuego, en envergadura de sus naves, acorazada. Podía destrozar a la flota chilena junto con la peruana, porque todavía no llegaban los dos acorazados importantes que tenía la flota unida. Escuchen lo que estamos diciendo, está Perú con Chile unidos el 65. El Huáscar y la Independencia no llegaban, venían de Europa en camino. ¿Qué hizo la flota unida chilena-peruana? Refugiarse en los canales del sur del archipiélago de Calbuco. Un saludo para nuestra gente calbucana porque ellos no olvidan este combate naval que ocurrió el 7 de febrero de 1866, que se conoce como el combate naval de Aptao, en una zona muy hermosa que abarca Chayagüe, la isla Aptao y la ensenada de Codigüe, un lugar precioso en el querido archipiélago calbucano. Ellos, como la gente de Curaco, conmemoran esta fecha y nosotros en Ancú nos quisimos unir, porque buscando ese refugio aquí en el archipiélago,
La flota lo que hizo fue plantear un plan defensivo muy interesante. Y aquí estaban, a la gira, fondeados en la bahía, todos estos barcos históricos, incluyendo la Esmeralda. Posteriormente se sumó el Huáscar, la Covadonga, el comandante Prat. Confraternizaban en la bahía de Ancud. Se fueron a refugiar al puerto, a la ensenada de Codigüe, Chayagüe, porque sabían que los barcos españoles tenían un mayor calado y el riesgo de que pudiesen varar era muy alto, no se iban a adentrar en los canales. Por lo tanto, hubo un intercambio de bombardeo muy violento, no en Ancud, porque toda la flota se desplazó hacia el sur de Calbuco. Aquí más bien estaban bajo la protección del fuerte de San Antonio y fundamentalmente de Agüi. Los españoles conocían estas defensas y por lo tanto no se atrevieron derechamente a atacar el puerto de Ancud, aunque las naves estuviesen aquí. Por lo tanto, la estrategia. Y aquí hay otro personaje que también queremos destacar en este documental de Canal del Sur. Me refiero al comandante de la flota unida peruana-chilena, era precisamente el comandante Williams, que era hijo del comandante, histórico comandante de la goleta Ancud, el comandante Juan William Wilson. Eso generó un nexo nuevamente con Chiloé, porque tanto William, hijo, conocía que los puertos, tanto de Ancud como la zona de Calbuco, e incluso un poquitito más al norte de Kemchi, la zona que se llama Huitetubilá, eran surgideros en que los barcos podían carenar sus fondos y protegerse de una flota tan descomunalmente grande como era la española. Entonces, estos hitos no los queremos separar, porque están hilados en un proceso histórico del común denominador que es Chiloé. Buscaron abrigo en la bahía de Ancud, se hicieron amigos los próceres y por otras circunstancias después cambiaron de bando. Pero las aguas chilotas en calma, como las que tenemos hoy, fueron testigos de un momento histórico único. El preámbulo del combate de Aptao, la amistad entre marinos que en ese tiempo se consideraban hermanos, como Grau, Prat, Condel. Y testigo de ese momento histórico fueron las aguas de la bahía de Ancud y, como repito, del precioso archipiélago de Calbuco. Hay un hito igual que los españoles eran muy tosudos, muy absolutistas, muy abusadores de su fuerza. Bombardearon Valparaíso en marzo del 66 y también bombardearon la ensenada de Huitetubilá aproximadamente a principios del mismo mes, marzo de 1866, porque las cuadrillas de milicianos de Ancud fueron a impedir desembarcos en esa zona, los fusileros particularmente ancuditanos. ¿Y qué hicieron las naves españolas de una manera muy abusiva? Antes de bombardear Valparaíso, bombardearon Huitetubilá, o sea, un acto de guerra flagrante. Pero los chilotes se dieron cuenta de la traición de los españoles. Hemos dicho en otros documentales que por qué los chilotes fueron tan fidelistas, porque creían en esa forma de vida, pero resulta que después, cuando España los abandona en 1826, los desprecia, la monarquía española desprecia a Chiloé, los chilotes se dan cuenta. ¿Y qué es lo que hacen? En 1866 se unen a la flota aliada chileno-peruana para combatir a los españoles, y lo hicieron con braveza. ¿Por qué? Porque se sentían traicionados. Y por eso adoptaron el vivir en la República bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Su independencia. A finales de marzo, casi ya entrado abril, llega el Huáscar de Independencia desde Europa y nuevamente busca la protección, los fondos aquí de la bahía y de Agüi. O sea, el famoso monitor que es destruido prácticamente en el combate de Angamos el 8 de octubre de 1879, estuvo aquí también, en estas aguas, en tránsito a unirse con la flota que ya volvía a Valparaíso, porque esa batalla, ese combate naval de Aptao, de Chayagüe, no tuvo, por así decirlo, un triunfador. Fue un intercambio muy grueso de artillería de ambos bandos, español y chileno, pero se diría que es un empate técnico, si lo podemos decir así. Pero más bien se plantea una excelente estrategia de defensa, repito, de las flotas unidas de Chile y Perú en ese año, 1865-1866. Distinto a lo que ocurrió en el 79, cuando es capturado el Huáscar y cambia el curso de la guerra. Y allí un chilote destaca, junto con el gran comandante Juan José Latorre. Me refiero al contraalmirante José Galvarino Riveros Cárdenas, hijo de curacanos y valdivianos,
el prócer más importante de esa querida y preciosa comuna y villa, a quien le mandamos un saludo muy fraterno en nombre de Canal del Sur y de la Cooperación Cultural. Entonces, este episodio, Aptao y Angamo, Ancú fue testigo de ese proceso histórico que queremos destacar en este documental, con un saludo muy fraterno a la comunidad curacana, a nuestra querida comunidad de Calbuco, y también una memoria muy especial para un ser muy querido que lamentablemente recibimos la noticia que partió físicamente, muy querido para muchos ancuditanos y ancuditanas, a cual dedicamos este programa, a la memoria de don Juan Roberto Arias Garrido. Muchas gracias y hasta muy pronto. El combate naval de Aptao y la corbeta Esmeralda del capitán Arturo Prat en Ancud, febrero de 1866. Chiloé estuvo de nuevo en pie de guerra, pero ahora contra España en 1866. ¿Por qué? Porque los chilotes se dieron cuenta que habían sido traicionados por la tiránica monarquía española, la que en vez de reconocer su fidelidad, los desprecian y abandonan a su suerte. Por ello, ahora se unen a la República para defenderse de otra agresión armada, esta vez aliados a la flota peruana-chilena, y presentar combate en el Golfo de Ancud y archipiélago de Calbuco. El conflicto se inicia en el Perú, con el bloqueo y toma de las islas guaneras llamadas Chinchas por parte de la poderosa flota española, que no reconocía la independencia de ese país. Y este accionar militar y despótico de la escuadra española se extendió a Chile, donde también se produjeron una serie de incidentes diplomáticos que desembocaron en un ultimátum al gobierno chileno, que recibió como respuesta una declaratoria de guerra en septiembre de 1865. En la medida que en aquel momento Chile no contaba con los medios navales necesarios para hacer frente a la escuadra enemiga, buscó apoyo en el Perú, por lo que el 5 de diciembre del mismo año, ambos países suscribieron una alianza defensiva para hacer frente a la agresión española. Finalmente el Perú le declaró la guerra a España el 14 de enero de 1866, y dado que aún se hallaban en construcción los blindados peruanos Huáscar e Independencia, únicos capaces de enfrentar con éxito a la escuadra española, se determinó la conveniencia de enviar 4 naves principales al sur de Chile, específicamente a Chiloé, donde debían aguardar el arribo de los nuevos blindados para actuar luego en conjunto contra la fuerza enemiga. La división naval peruana estaba al mando del capitán de navío Manuel Villar Olivera, integrada por las fragatas Amazonas y Apurímac y las corbetas América y Unión, recién llegadas de Francia, naves que arribaron al estero de Chayagüe, frente a la isla de Aptao, el 16 de enero, lugar escogido como apostadero de la escuadra integrada por los buques peruanos y las naves chilenas Esmeralda y Covadonga. Lamentablemente, la Amazonas se perdería a consecuencia de haber encallado en unos bajos al ingresar a Chayagüe. Sin embargo, su artillería se emplearía como defensa en tierra. La Armada Española la componían las fragatas Blanca al mando de Juan Bautista Topete y la Villa de Madrid al mando de Claudio Álvaro González, que también comandaba la primera expedición a Chiloé entre enero y febrero. A principios de marzo se arma una segunda expedición al mando del brigadier Casto Méndez Núñez, al frente del blindado insigne Numancia. Finalmente, en la tarde del 7 de febrero de 1866, las naves españolas hallaron a la escuadra aliada fondeada frente a la isla de Aptao. En la ocasión, ante la ausencia de su comandante general capitán de navío chileno Juan Williams Rebolledo, al mando de esta lo había asumido el capitán de navío peruano Manuel Villar.
Ante la presencia de las naves españolas, Villar había dispuesto que los buques a su mando se situasen en una posición ofensiva formando una columna, cubriendo las dos entradas del canal de Chayagüe, para evitar así cualquier intento de romper la línea por parte del enemigo. A la división española no le quedó otra cosa que efectuar el ataque a gran distancia, puesto que el calado de sus naves les hacía correr el riesgo de encallar. A las 15:30 horas se inició el combate, cuando la fragata peruana Apurímac abrió fuego, siendo contestado por la Blanca. El bombardeo se intensificó por ambas partes, siendo los tiros más certeros y de mayor alcance los de las corbetas peruanas América y Unión, gracias a la pericia de sus artilleros. Este duelo a distancia se mantuvo por casi 2 horas, sin que ninguna de las naves sufriese daños de consideración. De los aproximadamente 2.000 tiros disparados, la escuadra aliada recibió 14 impactos y la escuadra española 30. Durante las acciones, la posición adoptada por la escuadra aliada demostró ser adecuada, puesto que al haberse ubicado en un canal de aguas poco profundas, limitó el accionar de las naves españolas, las que no pudieron aprovechar su mayor capacidad artillera. La paradoja del combate naval de Aptao-Chayagüe es que allí estaban unidos los marinos de Perú y Chile, los mismos que 13 años más tarde se enfrentarían en la Rada de Iquique, en la llamada Guerra del Pacífico o del Salitre de 1879. A bordo de la Covadonga se encontraban participando en el combate el teniente segundo Arturo Prats y el teniente Carlos Condel, mientras que los navíos peruanos estuvieron tripulados por Miguel Grau, comandante de la Unión, Juan Guillermo Múar, Elías Aguirre, Enrique Palacios y Diego Ferré. Mientras tanto, la Esmeralda, fondeada en el puerto de Ancud el 4 de diciembre de 1865 para cargar víveres y carbón, al mando del comandante Juan Williams Rebolledo, hijo del capitán de la gloriosa goleta Ancud, comandante Juan Williams Wilson. Posteriormente zarpará hacia la ensenada de Huite-Tubildad, donde carenará sus fondos a la espera del reagrupamiento de la flota en Chayagüe e Isla Aptao. Combate y bombardeo de Huite-Tubildad, Kemchi, 2 de marzo de 1866. Las fragatas españolas, para lograr llegar a su objetivo, anclaron en la noche del 1 de marzo en Tubildad, cerca de Huite, Kemchi, para reposar. Este fondeadero quedaba bajo resguardo de un morro en el que, sin que supieran los españoles, se hallaban acampando 2 compañías del batallón número 4 de Ancud al mando del mayor Jorge Wood. La Blanca estaba anclada a escasos 50 metros de las rocas, por lo que durante la noche Wood ordenó a los soldados chilotes que tomaran posiciones en las que pusieron a tiro de fusil del enemigo. Los soldados se ocultaron entre las rocas y se pusieron en posiciones ventajosas en la cima del morro. Al despertar en la mañana, a las 4:45 del 2 de marzo, las tripulaciones se agruparon en las anchas cubiertas para pasar revista. Las fuerzas ancuditanas, al observar esto, abrieron inmediatamente fuego de fusilería, lo que sorprendió completamente a la marinería española. Los marineros inmediatamente corrieron a bajar a los entrepuentes y aclarar la cubierta. La artillería de los buques no podía contestar el fuego por la corta distancia en que se hallaba y tampoco había blanco a que disparar, ya que los chilotes tenían muy buenas posiciones. Por otra parte, la Numancia no podía ayudar tampoco, pues su compañera estaba en la línea de fuego y debido a esto, Castro Méndez Núñez envió un bote con refuerzo, el que intentó acercarse a las rocas y desalojar a los tiradores, pero fue también atacado y rechazado. A las 2 horas de combate logró por fin la Blanca apartarse a tiro de cañón y abrió fuego, pero con tan poca efectividad que las milicias ancuditanas y pobladores de Huite no sufrieron bajas.
El combate de Angamos y el contraalmirante Galvarino Riveros Cárdenas, héroe naval de Curaco de Vélez y Chiloé. Las consecuencias y aparentes contradicciones políticas, económicas y finalmente militares de estos extraordinarios sucesos no concluyeron con la inmortal hazaña de Prat y sus bravos de Iquique. En mayo de 1979, la guerra naval, ahora con Perú como enemigo, culmina a la cuadra de Punta Angamos, el 12 de octubre, con un chilote como uno de los principales protagonistas, el comandante en jefe de la escuadra chilena, contraalmirante Galvarino Riveros Cárdenas. 13 años después de combatir unidos en Aptao, las flotas chilenas y peruanas ahora son enemigas. Los otrora camaradas de armas, Prat, Grau, Moore, Conde, La Torre, Williams y Riveros, ahora son enemigos. Misión prioritaria: capturar o hundir a toda costa al monitor Huáscar. Al desencadenarse la llamada Guerra del Pacífico, el futuro almirante Riveros se mantuvo inicialmente en su puesto de gobernador marítimo de Valparaíso, expectante a lo que se avecinaba, sobre todo después del combate de Iquique y las dudas políticas que surgieron en Santiago respecto a la conducción de la escuadra por parte del almirante Williams y el pánico colectivo que significaban las incursiones del Huáscar en el litoral nortino. También se ocupaba en agregar que a propia indicación del renunciado almirante Williams se propuso el nombramiento de don Galvarino Riveros Cárdenas para la jefatura de la escuadra. Williams no titubeó en señalar el nombre del capitán de navío Galvarino Riveros para el puesto. El gobierno aceptó y el 14 de septiembre de 1879, Riveros fue designado comandante en jefe de la escuadra y comandante del blindado Blanco Encalada. El 3 de octubre, el vapor Loa dio aviso que un buque proveniente del norte le había informado que el Huáscar no estaba en Arica, información que confirmó Riveros después con pescadores de la zona. Aquí, el contraalmirante toma una decisión trascendental: regresar de inmediato al sur con la escuadra dividida en dos secciones. Una pesada compuesta por los buques más lentos y otra liviana integrada por las naves más rápidas. Ambos convoyes irían navegando hacia el sur en forma paralela a la costa, a no más de 20 a 15 millas, pues suponían que una distancia tal entre ellos impediría al Huáscar escapar hacia el norte. El comandante Riveros dedujo que si su nave insignia seguía rumbo al sur, podía avistar a las naves enemigas, y éstas, huyendo permanentemente como lo habían hecho, maniobrando costa afuera y después hacia el litoral, deberían encontrarse frente a frente con la división liderada por el acorazado Cochrane. Luis Uribe Orrego señalaba que dicha estrategia táctica no pudo ser ni más sencilla ni mejor combinada. El comandante Riveros describe el inicio del combate. Pocos minutos después de las 9 de la mañana, llegaba la hora en que comenzaban los fuegos, iniciados por la nave peruana. A las 9:15, el Huáscar, siempre huyendo, disparó sobre el Cochrane sus primeros cañonazos. Nuestro blindado no contestó. Con una serenidad digna de elogio, su comandante no se preocupó del fuego del enemigo. Siguió avanzando sobre él, a fin de que los disparos del Cochrane fuesen más certeros y terribles. El combate, pocos momentos después, se empeñó con nutrido fuego de cañón de una y otra nave. En ese momento escribía el almirante Riveros que pudo observarse, ya que había entrado la desmoralización en la tripulación de la nave peruana, a pesar de que su máquina seguía funcionando, como intentando todavía escapar, se veía que desde sus bordas se arrojaban al agua algunos de sus tripulantes. Decidido, pues, el resultado del combate, el almirante Riveros ordenó cesar el fuego y socorrer a los náufragos de la nave vencida. En esas circunstancias, hice cesar los fuegos y me preocupé en ordenar que se arriasen los botes de las naves más próximas para llevar oportunos auxilios a los náufragos. Desde el Blanco Encalada, uno de esos botes, al mando del mayor de órdenes de la escuadra, se dirigió al Huáscar para tomar allí a los señores jefes de aquel blindado. Momentos después, volvía este bote a bordo
trayendo la triste noticia de que el comandante Grau había muerto arrebatado por un proyectil. Su cadáver había desaparecido. Poco después de su muerte, sucumbieron también 2 jefes más que lo habían reemplazado. En una guerra en la que hubo especiales muestras de honor y de caballerosidad, el almirante Riveros daba prueba del pesar que había producido en la escuadra a su mando el tener noticia de la muerte de don Miguel Grau. La muerte del contraalmirante peruano don Miguel Grau ha sido, señor comandante general, muy sentida en esta escuadra, cuyos jefes y oficiales hacían amplia justicia al patriotismo y al valor de aquel notable marino. A manera de conclusión, podemos decir que estos episodios navales son casi completamente desconocidos, con la excepción de las comunidades de Calbuco y Curacao de Vélez, pero he aquí su trascendencia para Ancud y todo Chiloé. Los futuros héroes Arturo Prat Chacón y Miguel Grau Seminario combatieron juntos contra España a solo 13 años de la Guerra del Pacífico en 1879. La batalla se lidió en una escondida y bella ensenada de la hoy comuna de Calbuco y se le conoce como el combate naval de Aptao, Chayagüe, Codigüe. Y sus buques insignes estuvieron a la gira en la bahía de Ancud y bajo la protección de los cañones del fuerte de San Miguel de Agüi, la corbeta Esmeralda, la cañonera Covadonga y el monitor Huáscar con la fragata Independencia recalaron los primeros días de junio de 1866 procedentes de Europa para incorporarse a la entonces flota aliada. Las comarcas chilotas del archipiélago de Calbuco, bahía de Ancud y Huite-Tubildad fueron testigos silenciosos del surcar de estas naves y sus legendarios tripulantes en su derrotero por la historia, primero como hermanos en 1866 y después trágica e incomprensiblemente enemigos en 1879. Por ello, que hoy los mares, hoy en paz, de Chiloé y Ancud no los deben olvidar para hacer realidad hoy el vaticinio del comandante Galvarino Riveros Cárdenas, héroe de Curacao de Vélez. Es el primer de la historia dejarse convencer por la verdad.